los seres humanos. Luego vienen los lenguajes de alto nivel. Ahí podemos ver en la pantalla lenguajes muy conocidos hoy en día como PHP, Perl, JavaScript, C++, Visual Basic, Python, Ruby, Java. Entonces, ¿qué son los lenguajes de alto nivel? Entonces, precisamente pensando en las desventajas de la programación de bajo nivel y sabiendo que quien realmente desarrollaba los programas era el ser humano y no la máquina, y que la máquina, gracias a su velocidad, era solo la encargada de ejecutar la orden que se le diera, se pensó en crear unos lenguajes de programación que fueran más entendibles al ser humano, o sea, unos lenguajes de programación en donde las órdenes fueran tan sencillas de comprender que programar se convirtiera en algo realmente sencillo. Estos lenguajes fueron llamados de alto nivel, sabiendo que de todas maneras el computador necesitaría otro programa que tomaría lo que escribiera y lo convirtiera a lenguaje de bajo nivel, ya que no podemos olvidar que este es el verdadero lenguaje que utiliza un computador. De allí surgió la idea de los interpretadores y de los compiladores, unos programas que nos permitían coger ese lenguaje que ya lo escribíamos en algo que los seres humanos sí entendíamos, instrucciones ya en nuestro lenguaje, claro que en este caso pues en inglés, que fueron en los lugares ya fuera en Norteamérica o en Europa, fueron los lugares principales donde se desarrollaron los lenguajes de programación. Entonces, aunque fueran unas instrucciones en inglés, esas instrucciones todas debían pasarse al lenguaje de máquina para poder ser ejecutados. Quien hacía esa transformación de ese lenguaje que habíamos escrito nosotros al lenguaje de máquina eran los intérpretes o los compiladores. Entonces ahí vienen los lenguajes interpretados. Aquí podemos ver algunos de los más representativos, que es PHP, Ruby y Python. JavaScript también es otro lenguaje interpretado. Entonces, ¿qué son los lenguajes interpretados? Son aquellos lenguajes de programación en donde existe un programa interpretador que no es más que un programa que coge nuestro programa y lo convierte línea a línea al lenguaje de bajo nivel y asimismo lo va ejecutando, o sea, línea a línea. Estos lenguajes tenían de inconveniente que si el programa tenía un error en una de las últimas líneas, solo hasta cuando el interpretador llegaba hasta allá era que se detectaba el error. Luego que ya se había ejecutado todo un gran bloque de instrucciones. Sin embargo, y para los inicios de la programación a través de los lenguajes de alto nivel, esta era la solución precisa en esos tiempos para poder programar con lenguajes más entendibles al ser humano que al computador. De esta manera, la utilización de lenguajes interpretados tomó mucha popularidad por las grandes facilidades que le brindaba al programador, que ya no tenía que invertir la mayor parte de su tiempo en especializarse en entender instrucciones de alguna manera complejas. Entonces, ya miremos que la estructura ya es un poquito más grande que la que veíamos ahorita en bajo nivel. En bajo nivel veíamos que el usuario creaba el programa en bajo nivel y él se comunicaba directamente con el computador. Aquí ya tenemos el usuario y tenemos más pasos intermedios para poder llegar a comunicarnos con el computador. Primero el usuario creaba el programa en el lenguaje de alto nivel. Después de que el programa en alto nivel se creaba entonces por medio del interpretador, él empezaba a leer línea a línea ese código fuente que nosotros habíamos creado y línea a línea la iba pasando al lenguaje de bajo nivel, ¿cierto? Al lenguaje ensamblador para que el computador fuera ejecutando eso también línea a línea. Problema, lo que acabamos de decir, si se tenía muchas instrucciones podía fallar en alguna de ellas en algún momento. Se incorpora entonces, según lo que vemos aquí, ¿qué incorporamos al código? Incorporamos un elemento adicional como es el interpretador línea a línea que le facilita el trabajo al programador, pues este ya puede utilizar instrucciones más entendibles como print, que representaría imprimir, y que con solo leerla da la idea de lo que él trata de escribir, de lo que trata de decir. Esta es precisamente la diferencia exacta entre las instrucciones de un lenguaje de bajo nivel y un lenguaje de alto nivel, y radica, dicho de una manera sencilla, que
por el hecho de que las instrucciones son más entendibles, los programas y el proceso de transcripción es más sencillo y menos exigente técnicamente. Pues por eso es un lenguaje de alto nivel, porque ya nos permite de forma más entendible hacer la transcripción en las instrucciones de nuestro programa. Sin embargo, la dificultad presentada por los lenguajes interpretados en cuanto al hecho de que convertía línea a línea el programa y si lo ejecutaba establecía un riesgo de que el programa pudiera fallar. Por ejemplo, para programas comerciales, donde es fácil encontrar programas con 15.000 o 20.000 líneas, era demasiado costoso a nivel empresarial y demasiado riesgoso a nivel técnico saber que en cualquier momento, por un error determinado, el programa podía ser interrumpido o abortado, como técnicamente se le dice, debido a que el interpretador iba revisando línea a línea. Entonces, grave problema es, tenía que primero todos esos programas ejecutarlos en todas las opciones posibles que tenía el programa antes de verdaderamente lanzarlo al mercado, porque en algún momento podría surgir uno de estos problemas en alguna línea en la cual antes no se hubiera analizado. Eso son los lenguajes interpretados. Ahora entonces surgen entonces lo que son los lenguajes compilados. Entonces, ¿qué tienen los lenguajes compilados? Los lenguajes compilados son aquellos lenguajes en donde un programa llamado compilador toma todo el programa que hemos escrito, lo revisa y solo hasta cuando esté completamente bien, solo hasta allí, lo convierte a su equivalente en lenguaje de bajo nivel para ser ejecutado por el computador. De esta manera se reducía el riesgo de evaluación que presentaban los lenguajes de compilación y se podía saber si todas las instrucciones del programa eran correctas. De hecho, era de suponer que, bajo condiciones normales, el programa entonces no se abortaría cuando estuviera en algún momento de ejecución, cosa que no es 100% cierta, pero al menos sí tenía un nivel de riesgo más bajo que los lenguajes interpretados. Lo que sí se puede decir es que la cantidad de interrupciones de los programas elaborados con lenguajes compilados se redujo notoriamente frente a las interrupciones que sufrían los programas elaborados con lenguajes interpretados. De allí que cuando se compila el programa fuente se genera un segundo programa, que solo es entendible por el computador, conocido como objeto compilado. Y cuando se va a ejecutar, entonces este programa es organizado de manera que cada instrucción sea perfectamente entendible y ejecutable por el computador. A este nuevo programa se le conoce como programa ejecutable. Entonces es allí donde ya tenemos este esquema. Está el usuario crea el programa fuente hecho en el lenguaje de programación de alto nivel, en este caso un lenguaje compilado. Cuando ese programa se le han corregido todos los errores de sintaxis que él posea y errores de precaución, entonces se genera un código objeto. El código objeto ya tiene toda la estructura de todo el programa normal y cuando ya le damos a ejecutar a nuestro programa, ese código objeto, ese objeto compilado, se convierte en un programa ejecutable ya en lenguaje ensamblador con las instrucciones que el computador ya puede ejecutar directamente. Entonces aquí vemos unos pasos adicionales que se deben establecer. Entonces, de aquí surgen los pasos que se habían explicado en cuanto a la metodología para la solución de un problema cuando se trata de un algoritmo computacional. En la actualidad podríamos decir que los lenguajes de programación más utilizados son los lenguajes compilados por sus características de funcionamiento.